que tienen libro, pues pueden usar el libro, pueden marcar el libro. Yo les recomiendo que en las clases de la historia de la iglesia, del Instituto de Entrenamiento Bíblico, traiga un cuaderno, porque yo le voy a compartir información de otros libros. La información no está en este libro, pero va junto con esta información para que usted conozca y entienda más ampliamente lo que es la historia de la iglesia de Dios. Dado a que hay muchas ideas, hermanos, de qué es la iglesia de Dios, para qué es la iglesia de Dios, o quién es ella, cuándo comenzó la iglesia de Dios, dónde comenzó la iglesia de Dios, y todas estas preguntas que el mundo cristiano o el mundo de religiones se ha creado respuestas a estas preguntas que son importantes. Cada uno le ha ido dando una respuesta según la pregunta. Una de las preguntas que más surge es: ¿dónde comenzó la iglesia de Dios? Para poder conocer la historia necesitamos conocer el mero principio de dónde comenzó la iglesia de Dios. Efesios 1:4. Si usted tiene su Biblia, va conmigo a Efesios 1:4. ¿Dónde comenzó la iglesia de Dios? Si le hago la pregunta, usted va a contestar del Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 1. Para entender la historia, necesitamos ir al comienzo de la historia. Necesitamos ir al comienzo de ella, para no empezar a medio camino. La mayoría de la gente, la mayoría de las organizaciones cristianas y los libros cristianos que hay escritos de buenos escritores, dicen que la iglesia comenzó el día del Pentecostés. Quiero saludar a todos los hermanos que estén conectados, que estén en vivo o que nos vean después cuando ya esté grabado el video. Amén. Algunos de ellos comentaban que querían estar, a otros es de noche o de madrugada, otros de mañana. Pero cuando nos vean, hermanos, queremos saludarlos y darles la bienvenida a las clases de la historia de la iglesia de Dios. Amén. Esto es lo que enseña la Biblia, por eso es lo que enseña la iglesia de Dios. No son clases que yo escribí, son clases que yo aprendí de la Biblia y enseñados por la iglesia de Dios. La primera respuesta que a la mente se le va a venir es que cuando comenzó la iglesia, la gente va a decir el día del Pentecostés. Y yo quiero llevarlo al comienzo de la historia de la iglesia de Dios. En estas clases, hermanos, no vamos a hablar del nacimiento de Cristo, no vamos a hablar de la crucifixión de Cristo, no vamos a hablar de la salvación del hombre, no vamos a hablar de la santificación, no vamos a hablar de la santidad. Este libro es la historia de la iglesia de Dios. Tal vez a su mente venga, bueno, en cada clase solo veo que hablen de la iglesia y habla de la iglesia y de la historia y de escrituras que hablan de la iglesia. Quiero decirle y aclararle que de eso se trata este libro, de la historia de la iglesia. No es un libro de doctrina. Y cuando hablo de doctrina, hablo de salvación, de santificación o experiencias espirituales en nuestro corazón. Vamos a estudiar la historia de la iglesia de Dios. Y para comenzar desde un principio de la historia de la iglesia de Dios, tenemos que ir a Efesios capítulo 1 y versículo 4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo comenzó la historia de la iglesia de Dios? Antes de la fundación del mundo. La vemos físicamente y operando en el Nuevo Testamento, pero la historia de la iglesia de Dios comienza antes de la fundación del mundo. Y ahí me lleva a otra pregunta. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe todo lo que vemos? Creó, formó Dios el universo para que su Hijo Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. Dios creó todo esto que existe con la intención de que usted un día naciera y disfrutara de ello. Dios acomodó el sol y la luna y los planetas en cada lugar. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención formó la tierra? ¿Con qué intención
formó a la humanidad, ¿necesitaría Dios gente que le adorara? ¿Sería esa la razón por la cual Dios creó todas las cosas? ¿Necesitaría Dios a seres que aparte de los ángeles adoraran su santidad? ¿Necesitará Dios todavía alguien más que vaya al cielo y diga santo, santo, santo? ¿Cuál fue la razón de que todo esto que existe hoy exista? ¿Existiría para que Jesús viniera a reinar aquí por 1000 años? Quiero ponerle esa pregunta en su mente. ¿Cuál es la razón de que todas las cosas que existen y que vemos, Dios las puso en su lugar? Estamos iniciando un curso de estudio de 10 lecciones sobre la iglesia. Por eso le digo, no vamos a hablar de otra cosa más que de la historia de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo data el comienzo de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Pues la Biblia dice, según nos escogió, o sea, Dios a la iglesia la escogió en Cristo, en su cuerpo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea, delante de Dios en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí viene otra pregunta. La historia de la iglesia singular. Cuando Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en edificar una iglesia para que fuera la esposa de Cristo, pensó en ¿cuántas esposas para Cristo? Una. Yo creo que ahí ya pudiéramos entender ampliamente de lo que se tratan las 10 lecciones. La historia de la iglesia de Dios. En otras palabras, la iglesia fue predestinada como parte del plan de Dios desde antes que el mundo fuese creado. Un expositor griego, Kenneth S. West, dijo: fuimos escogidos en la misma eternidad. Antes de que existiera el sol, antes de que existiera la luna, antes de que Dios dijera sea la luz. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Quién se sabe de memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted debe saber, hermanos, que cuando habla del principio, habla de ese momento, cuando Dios dijo sea la luz. No habla de la eternidad. De ese punto de inicio, cuando Dios dijo sea la luz, de ese momento para atrás, allá en aquel, para atrás, allá, estaba la iglesia de Dios en la mente de Él. Me explico. ¿Cuál fue la intención de que todas las cosas que existan hoy? Eso que estaba en la mente de Dios. Un expositor griego que se llamaba Kenneth West dijo: fuimos escogidos en la misma eternidad antes de que el universo fuera creado. Por consiguiente, examinaremos brevemente la operación de esta entidad predestinada de Dios, su institución santa, real y divina. Antes de la fundación del mundo, antes de que dijera Dios sea la luz, fue la luz, ya en su mente estaba la iglesia de Dios. Sería exagerar decir que ella es la razón de que todas las cosas existen. Pero eso sería exagerar. Pero la razón de que todo lo que exista es el plan eterno de Dios. Muchos creen que la iglesia surgió como un segundo plan. ¿Conocen la historia del pueblo de Israel? ¿Quién es Israel bíblicamente? El pueblo escogido de Dios, en pocas palabras. ¿Alguien de aquí nació de algunas de las 12 tribus de Israel? Ninguno. Apaga ese. Bueno, si usted no nació de las 12 tribus de Israel, entonces no es parte del pueblo de Israel. Hay muchos que creen que la iglesia fue como el segundo plan por el fracaso de Israel.
Pero el pueblo de Israel, hermanos, la intención de Dios nunca fue que Israel fuera la esposa de Cristo. Ellos fueron y son el pueblo escogido de Dios, como pueblo y como nación. Pero nunca fue seleccionado Israel para ser la esposa de Cristo. La iglesia, desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, y cuando hablamos de la mente de Dios, hablamos de Elohim. Y espero que usted sepa lo que quiere decir la palabra Elohim, la Trinidad, Dios en 3 personas. En la mente de la Trinidad estaba la iglesia de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, o es el pueblo escogido de Dios, pero no fue la intención de Dios que Israel fuera la esposa de Cristo. Por eso la iglesia no es una segunda opción, o es el resultado del fracaso de Israel. La Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, parte del reino de Dios, no parte de la iglesia de Dios. El plan eterno de Dios ha sido la esposa de Cristo Jesús. Por eso es importante conocer la historia desde su comienzo, para saber que la iglesia en la mente de Dios era que al final sería la esposa de Cristo. ¿Se recuerda usted que dice Juan 14:1? Si tiene su Biblia, ayúdenme a leerlo. Creer en Dios. ¿Creen en Dios? Cree también en mí. Lea la escritura. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, o sea, allá donde está la eternidad, muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. De otra manera yo les hubiera dicho, pero allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para quién. Si en la casa de mi Padre muchas moradas hay para los hijos de Dios, para los que están en el reino, para los que han sido salvos. Entonces cuando Cristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿a quién se está refiriendo? Las moradas que hay en el cielo son para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que son salvos y han muerto fuera de la iglesia de Dios. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté como esposo, vosotros también estéis como esposa, hablándole a la iglesia de Dios. Los discípulos, aunque eran parte del reino de Dios porque eran salvos, ellos eran parte o ellos eran la iglesia de Dios porque Él ya los había establecido. La iglesia está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la razón de que Dios hiciera el universo y a la humanidad? La razón es que Jesús dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Las cosas que ahora vemos que existen son para que de eso, de la humanidad, Cristo tendría su esposa. Definición. Una definición de iglesia desde el principio podría aplicarse tanto a la era del Antiguo como del Nuevo Testamento. La iglesia es la institución divina y exclusiva, compuesta de miembros de carne y sangre, ligados en una unión orgánica, o sea, en una unión organizada y sistemática, bajo un pacto común, los unos con los otros y con Dios, para creer y practicar toda la Biblia correctamente dividida, con el propósito de propagar y defender el verdadero evangelio de Cristo, y para trabajar en el cumplimiento del plan de Dios, de reunir en un solo redil a todos los hijos de Dios que están desparramados. Estaban desparramados. Bien, la institución divina y exclusiva. Divina porque es el plan de Dios. Por eso la iglesia de Dios. Y cuando hablo de la iglesia de Dios me estoy refiriendo a la institución, a la organización.
No me estoy refiriendo al reino de Dios. El reino de Dios es para cuando somos salvos, el reino de Dios llega a nosotros. Nosotros entramos al reino de Dios. Pero estamos hablando de la institución. ¿Por qué hablamos de la institución divina? Porque es una organización creada, formada y planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo, no como una segunda opción. No por el fracaso de Israel vino a la existencia la iglesia. Ella existe porque es el plan divino de Dios, exclusiva porque ella es una. ¿Cuántas iglesias organizó Cristo? Una. Y si tenemos en mente, hermanos, que esa singularidad y esa exclusividad es desde antes de la fundación del mundo, se nos van a quitar muchas dudas y preguntas de nuestra mente. Porque en el plan eterno de Dios es que exista una organización divina. Cuando hablamos de una organización es que ella es controlada por el mismo gobierno, por la misma doctrina y con el mismo propósito. ¿Me explico? Cuando otra organización tiene un gobierno diferente, una doctrina diferente y un propósito diferente, no compagina con la historia de la iglesia de Dios. Ese gobierno, esa doctrina, ese propósito que ellos tienen, lo formuló una persona. Pero lo que tiene la iglesia de Dios exclusiva y única es que ella está con su gobierno, doctrina y propósito desde antes de la fundación del mundo. ¿Me explico, hermanos? Un pacto común los unos con los otros. ¿Por qué con un pacto? Hoy está de moda el hacer pactos, ¿sabían? Usted pacta y pacta, y a 1000 y de 1500 y de 3000. Le prometen, pero eso es algo que el enemigo ha introducido para desviar la mente de la humanidad, la mente del cristiano, hacia cosas económicas. Pero Dios siempre ha trabajado con pactos, con tipo y sombra del pacto de la iglesia de Dios. Hizo pacto con Noé, el pacto noéico. Hizo pacto con David, que es el pacto davídico. Hizo pacto con Abraham, el pacto abrámico. Pero también está el pacto que es de la iglesia de Dios. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se une la persona a la iglesia de Dios? ¿Cómo viene la persona a ser parte de la iglesia de Dios? Hay muchas teorías, pero le voy a decir dos. Unos creen que cuando son bautizados, allí son añadidos al cuerpo de Cristo. Otros creen que cuando son bautizados con el Espíritu Santo, allí son añadidos al cuerpo de Cristo. Otros creen que la experiencia de la salvación los hace ser miembros o parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver qué es ser miembros de la iglesia de Dios. La persona se une a la esposa de Cristo, que ya está en matrimonio con Cristo. Cuando la persona es ligada por el pacto, viene a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que ya está organizada. Y cuando es cortada del cuerpo, deja de ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no va a ser la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, ya está pactada con Él. Cuando usted pone su mano sobre la Biblia, y ahorita vamos a ver por qué, cuando usted hace el pacto de membresía para ser añadido a la iglesia, es recibido y es unido al cuerpo de Cristo, que ya está en funcionamiento. La iglesia de Dios ya está en funcionamiento. La esposa de Cristo ya existe, ya está funcionando. No se necesita la persona de Juan Diego, perdón hermano, la vida del hermano Juan Diego no es necesaria para que la iglesia sea la iglesia. La institución ya es la esposa de Cristo. No me necesita a mí para que la iglesia sea la iglesia de Dios. Cuando a mí me hicieron el pacto, vine a formar parte de la organización que Cristo estableció, pero que existe ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero yo caí en pecado y fui tratado en una sesión de negocios y fui desligado del cuerpo de Cristo. Quiere decir que ya no soy más parte de la esposa de Cristo. No cuando pequé, cuando fui cortado.
No a la hora que caí en pecado, sino al momento que la iglesia tuvo la sesión y cortó mi vida o mi nombre de la membresía. En ese momento dejé de ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando pequé, salí del reino de Dios, que es diferente el reino de Dios y la iglesia de Dios. ¿Cómo venimos a ser miembros de la iglesia de Dios? Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Esta es la manera en la que venimos a ser miembros de la iglesia de Dios. Miembros pactados, no porque hicimos la promesa de que vamos a pagar una cantidad, sino porque prometimos obedecer la palabra de Dios completamente. Porque de la manera que el cuerpo es uno, ¿cuántos cuerpos son? ¿Cuántos cuerpos son? Uno. Cristo tiene solo ¿cuántos cuerpos? Uno. No tiene dos. Solo tiene uno. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene ¿qué? Muchos miembros. Se está poniendo como un cuerpo de un ser humano. Pero si mi mano no está pegada a mí, ¿es parte de mi cuerpo? No. ¿Y cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Cuando soy recibido como miembro de la iglesia de Dios, vengo a formar parte del cuerpo que ya está funcionando. ¿Me explico? En una ocasión decía una persona que iba a hacer el pacto, me voy a casar con Cristo. Esa es una mala expresión. La iglesia ya está casada con Cristo. Viene a formar parte del cuerpo que ya es la esposa de Cristo. A otro que le iban a desligar pensó, ahora me voy a divorciar de Cristo. Tampoco. La iglesia no se va a divorciar de Cristo. La persona es cortada del cuerpo, no divorciada. Es cortada, como cuando es necesario que le caiga gangrena a una enfermedad en sus pies o en su cuerpo y es necesario cortarlo. Así es cortado. Cuando lo corta, sigue siendo parte de usted. Ya no está ligado. Ya la cabeza no le manda órdenes a ese pedacito de cuerpo y aunque se los mandara, ya no lo recibe la parte que ya fue cortada. Pero todos los miembros del cuerpo, voy a leerlo otra vez, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y aquí hay mucha confusión que yo quiero ayudarle a entender. Hay muchos cristianos que son salvos, son santificados, son llenos del Espíritu Santo, pero no los hace ser miembros de la iglesia de Dios esas experiencias. Cuando usted es salvo, entra al reino de Dios, no a la iglesia de Dios. La santificación es, ya lo estudiamos, extirpar esa naturaleza, y el bautismo del Espíritu Santo es el poder para administrar. Nada que ver con el añadirse a la iglesia. Y aunque hay muchos cristianos, solo son miembros de la iglesia de Dios los que han hecho el pacto bíblico, que ahorita se lo voy a explicar, para venir a ser parte de la iglesia exclusiva de Cristo. Cristo solo tiene una iglesia, hermanos. ¿Me explico? Que viene su idea, su plan desde antes de la fundación del mundo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Por un espíritu somos bautizados en el cuerpo, no en el agua, no en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. Quiere decir, por un pacto somos introducidos en el cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. ¿Pero por qué muchos? Todos los que han hecho el pacto con la iglesia de Dios. Y con mucho respeto, que no han sido desligados de la iglesia de Dios. Si la persona ha sido desligada, ha caído en pecado, se ha alejado, o ha sido desligada por alguna razón, ha sido cortada del cuerpo exclusivo de Cristo. La iglesia, la institución divina, un cuerpo, no dos cuerpos, ni tres, un cuerpo. Una iglesia, un cuerpo, una cabeza. Tampoco hay dos cabezas, solo hay una, y es Cristo.
muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo. Los que están fuera, aunque son buenos cristianos, son parte del reino de Dios, pero no son parte de la iglesia de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen. ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo entonces? Por medio del pacto. ¿Qué clase de pacto? Porque como hay mucha confusión hoy, que los que pactan, muchos creen que también nosotros hacemos pacto como pacte para recibir esta solución o sanidad de esta enfermedad. Cuando hacemos el pacto estamos hablando del pacto bíblico, que es un ejemplo, el pacto matrimonial. Para yo ser el esposo de la hermana Keila y que la hermana Keila sea mi esposa, tuvo que haber un convenio, tuvo que haber un pacto matrimonial en este caso. Así es el pacto bíblico entre Cristo y su iglesia. Cuando toma el pacto, viene a ser parte de la que ya es la esposa de Cristo. Cuando se hace el pacto, es para añadirse al cuerpo de Cristo. ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? Ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, ya está Cristo en nuestro corazón. Ahora nos falta ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo venimos a ser parte? ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? La institución divina. Un cuerpo, muchos miembros. Igual que el pueblo de Israel. ¿Cómo vino a ser Israel el pueblo de Israel? ¿Y en qué escritura lo encontramos? Mire, cuando vino el pueblo de Israel, ellos eran los hijos de Jacob. Era Abraham, Isaac, Jacob. Los 12 hijos de Jacob fueron a Egipto y vivieron en Egipto 430 años. Pero no eran la nación de Israel cuando estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto, es el capítulo 19 de Éxodo, para que lo encuentres pronto. Vamos a leer desde el 5, creo. Cuando están en Egipto, no eran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue esclavo en Egipto. En Egipto fueron esclavos los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, no el pueblo de Israel. Salen de Egipto y existe Egipto y existen países alrededor que Israel tuvo que cruzar. Todos eran países, pero la familia de Jacob no era país. Eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando salen de Egipto, salieron de Egipto los hijos, los nietos, o no sé qué generación iba, tataranietos tal vez, de Jacob. ¿Cómo vinieron a ser la nación santa y exclusiva de Dios? Igual que ellos para ser una nación, igual nosotros para ser la iglesia de Dios. Quiero poner un ejemplo de nuestro país. Yo nací en México, gracias a Dios. No se crean, hermanos. Nací en México y por nacer en México soy del país de México. Pero el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, ellos no eran egipcios. Porque aunque nacieron en Egipto, ellos no eran egipcios. ¿Me explico? El hermano Domingo, ¿cómo se llama su pueblo, hermano? San Juan Xcoy. Damos saludos a San Juan Xcoy. Todos nacieron, todos son de esa parte. Quiché, ¿no? ¿De dónde es, hermano? Toto. Ese está más fácil pronunciarse. Yo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, ellos nacieron en el país de Egipto, pero no eran egipcios. Ellos eran descendientes de Jacob. Cuando salen, no salen como parte de Egipto, ni salen como la nación de Israel. Salen de Egipto como los descendientes de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus y los hijos de Jacob y los hijos de José. ¿Cómo vinieron a ser una nación ellos? Sería automáticamente porque Dios dijo. ¿Desde qué día, desde qué punto comenzó el pueblo de Israel a ser el pueblo de Israel? Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, poderosa, de tu simiente, de Isaac, de Jacob.
¿Cómo llegó Israel a ser un país? ¿Cómo llegó Israel a ser una nación? Le puedo preguntar de Guatemala y usted va a decir, me va a platicar, o me puede decir cuándo se independizaron de los españoles, si fueron los españoles, o ustedes conocen su historia. Pero de Israel, cuando salió de Egipto, ¿en qué momento vino a ser la nación de Israel y ya no los hijos de Jacob? Siempre fueron hijos de Jacob, solo ya no fueron llamados hijos de Jacob, sino ya fueron llamados Israel. Éxodo 19, del 5 al 8. Ahora pues, cuando están en el monte Sinaí y Moisés subió a hablar con Dios, Dios le habló y le dijo que descendiera y hablara con ellos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aunque toda la tierra sigue siendo de Dios, dentro de ese tiempo, en ese tiempo toda la tierra era de Dios. Él dijo que iban a ser su especial tesoro de entre todos los pueblos. Si dieres oído a mi voz. Ahora, si el pueblo de Israel solo dijera que sí, todos vendrían a ser parte de la nación en ese momento, porque ellos iban a creer que sí iban a obedecer. No. Dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. ¿Qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Este está hablando de un pacto. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y cuando ellos dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos, como institución, como hijos de Israel, como hijos de Jacob, vinieron a ser la nación de Israel. ¿Sí? Después vienen los 3 días que santificó al pueblo. Descendió Dios sobre el monte. Nadie podía subir al monte. Y en el capítulo 19 usted puede ver la historia. Después Moisés tuvo que sacrificar, agarrar sangre y bañar al pueblo y derramar la sangre. Y todo eso es un evento que sucedió de parte de la historia del pueblo de Israel. Cuando al pueblo de Israel le preguntaban dónde comenzó la nación de Israel, ellos decían en el monte Sinaí. Dios le habló a Moisés y Moisés habló con nosotros. Y Jehová dijo que si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. El pueblo de Israel no estaba pactando, no estaba diciendo le vamos a dar el oro o vamos a pagar cierta cantidad de dinero para recibir las bendiciones de Dios. Allí está la palabra pacto. Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y el pueblo en el 8 dice, y el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Allí vino a la existencia el pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Hechos 7:38. Y aquí se va a poner interesante, porque aquí en español no se usa la palabra, pero en inglés sí. Y ahorita se la voy a dar en inglés. Esteban, refiriéndose a el pueblo de Israel en el desierto, dijo, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Cuando dice este es aquel, se está refiriendo a Cristo, del cual Moisés dijo, entre vosotros Dios levantará uno, a él oíd. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. Hechos 7:38. Este es, o sea, el Cristo, este es el que estuvo con la congregación en el desierto. Pero mire en inglés como dice, la Biblia en inglés. Claro que congregación y esta palabra son sinónimos, son iguales. En inglés dice, this is he that was in the church in the wilderness. ¿Qué quiere decir la palabra church? Y no se necesita mucho estudio para saber cómo se dice iglesia en inglés. Mejor lo digo yo. Oye,
Se oye chistoso, gracioso, pero así se dice. ¿Cómo se dice? Ya van aprendiendo inglés. Que quiera aprender inglés, véngase los martes también. Al menos va a aprender una palabra. En inglés se usa la palabra iglesia. Este es aquel que estuvo con el ángel en la iglesia en el desierto. Usted va a encontrar en libros de la iglesia y en mensajes que se refieren a cuando la iglesia estuvo en el desierto. La iglesia estuvo en el desierto. En español se usa la palabra congregación, pero en inglés se usa la palabra iglesia. En este caso se ayuda a entender que el pueblo de Israel era un tipo, forma de la iglesia en el futuro, aunque la idea de la iglesia y el plan de la iglesia viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo vino a ser Israel una nación? A través de un pacto. ¿Qué clase de pacto? Aquel era un pacto de que ellos iban a obedecer la palabra del Señor. El de la iglesia es un pacto como tipo y sombra. El pacto matrimonial como tipo y sombra del pacto entre Cristo y su iglesia. Isaías 62:5. Y estas escrituras tal vez no están en su libro, entonces usted las apunta por allí. ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué dice la profecía? Pues como el mancebo se casa con la virgen, así se casarán contigo tus hijos. Ahora le pregunto, cuando usted se casa con una persona, ¿lo bautizan en agua? Y cuando sale le dicen, ahora ella es tu esposa. ¿Sí o no? Yo cuando me casé con la hermana Keila firmé un documento. Y luego me fijé bien que la hermana Keila cuando firmó le pusiera Keila Nájera. Y no le fuera a poner otro nombre. Y después dijera que no era válido porque no puso su nombre. ¿Saben ustedes qué le pasó a Jacob? ¿No saben qué le pasó a Jacob? Le dieron a Lea. Primero, ¿por qué? Porque no se fijó. Tuvo que trabajar otros 7 años. Al fin trabajó 14 años por Raquel. ¿Cómo se casa uno? Yendo ante la persona autorizada para casar. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a tener que hacer más matrimonios. Porque entendamos mejor las escrituras, necesitamos ver un matrimonio. Así que los que no están casados hay que ayudarlos, hermanos, a que salgan de esa situación y se casen. La hermana Keila y yo fuimos ante la autoridad, así como dice la Biblia, como el mancebo se casa con la virgen, así se casarán contigo tus hijos. ¿Cómo se casan? ¿A través de qué? De un pacto. ¿Se casan a través de qué? De un pacto matrimonial. ¿Cómo se casará uno con Cristo? ¿A través de qué? De un pacto. Cuando yo me casé no me bautizaron. Y cuando yo me casé tampoco recibí el Espíritu Santo, y luego cuando lo recibí me dijeron, ahora ella es tu esposa. El bautismo del Espíritu Santo no concuerda con la profecía de cómo el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. No concuerda el bautismo en agua. No concuerda el bautismo del Espíritu Santo. No concuerda la experiencia de la salvación. Lo único que concuerda con la profecía, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. La único que cumple la profecía es un pacto matrimonial. Ahora, aunque allí la palabra es plural, se casarán contigo tus hijos, es que van a venir a formar parte del cuerpo de Cristo, la esposa exclusiva de Cristo. Yo solo tengo como esposa a la hermana Keila, y la hermana Keila solo me tiene como esposo a mí. Eso es un matrimonio. Así es Cristo con su iglesia. ¿Cuántas mujeres existen en el mundo? Creo que hay una escritura que dice, ¿no? Echarán manos de un varón 7 mujeres. Así que si tomamos esa escritura, hay 7 veces más mujeres que hombres. Pero no sé cuántas mujeres hay en el mundo. Pero de entre todas las mujeres que hay y ha habido, solo mi esposa es la hermana Keila. Una. Y ahorita se va a poner más interesante.
Jeremías 55. Preguntarán por el camino de Sión. Cuando habla de Sión está hablando de la iglesia de Dios. En profecía preguntarán por la iglesia de Dios, hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid y juntaos a Jehová. ¿Con qué? Con pacto. En ocasiones, como que la palabra pacto se le tiene miedo, por tanto, a gente que ha pactado que va a dar dinero y va a recibir sanidad, o que va a dar dinero y va a recibir la salvación de sus hijos. La Biblia habla del pacto matrimonial. En Isaías 62:5, ahí está cómo se casa el mancebo con la virgen. Jeremías 55, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. ¿Qué clase de pacto? El pacto matrimonial, como un tipo del pacto entre Cristo y su iglesia. A la que sigue, hermanos. Efesios 5:30, por si todavía tenía alguna duda. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿De cuántos cuerpos tiene? Uno. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. El hombre, cuando se casa con la mujer, hace un pacto matrimonial. Quiero ser claro. Soltero con soltera. Soltero con viudo. Soltera con viudo. No divorciado. El pacto matrimonial, para que los dos vengan a ser una carne, se necesita que el hombre y la mujer sean solteros. Libres para casarse. Gracias, hermano. Los dos, tanto el hombre como la mujer, necesitan estar libres para casarse. Esta no es doctrina para hablar del matrimonio, pero cabe aplicar aquí. Si la persona es divorciada y se casa con una persona soltera, o es divorciada y se casa con otra persona divorciada, allí no hay salvación. La persona no está Cristo en su corazón. Está en adulterio o está en fornicación. Si es divorciado con soltero, fornicación, y allí hay pecado, allí no hay, que son partes del reino de Dios. Y al no ser parte del reino de Dios, no pueden ser parte de la iglesia de Dios. Porque para ser miembros de la iglesia de Dios se necesitan que hayan experimentado la salvación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, siempre y cuando la mujer esté libre y él esté libre. Entonces vienen a ser una sola carne. Este misterio grande es, ¿cuál misterio? De que la hermana Keila y yo seamos uno. Ese es un misterio. ¿Qué es lo que nos hace ser uno? El pacto, no el amor. Quiero explicarme bien también allí. La hermana Keila y yo nos enamoramos, o al menos yo. Voy a hablar por mí. Voy a hablar por mi corazón. Antes de que firmara el documento ya estaba enamorado de la hermana Keila, pero el amor que sentía por ella no me hizo ser su esposo. ¿Qué me hizo ser el esposo de la hermana Keila? Cuando firmé el documento. Después de que firmé el documento, el pastor nos declaró marido y mujer. Para cuando él nos declaró, ya éramos marido y mujer, porque ya habíamos hecho el pacto matrimonial. Ese misterio es grande. ¿Cómo vinieron a ser una sola carne Adán y Eva? Este es hueso de mi hueso y carne. Le cortaron a Adán, le sacaron una costilla, con la costilla formaron a Eva, se la presentaron a Adán y Adán dijo, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella es mi cuerpo. Ella es mi carne, ella es mis huesos. Ese misterio no lo entiendo. Pero luego digo el apóstol Pablo, yo no estoy hablando de la hermana Keila y el hermano Luis. Aunque es un misterio entender cómo se casan y cómo vienen a ser uno, de todos modos no estoy hablando de eso. Dijo el apóstol Pablo, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. ¿Cómo venimos a ser uno en el cuerpo de Cristo? Como el mancebo se casa con la virgen. ¿Cómo se casan?
Es un misterio. Solamente sabemos que hacen un pacto y vienen a hacer una carne. Cuando la hermana Keila se muere, yo quedo viudo y libre para buscar otra mujer. Si yo me muero, para que la hermana no se sienta mal, ella queda viva, ella queda libre para cuidar a sus hijos. ¿Me explico? ¿Qué pasó, hermano? No entendí. Se los vuelvo a repetir. Si queda grabado, le dan el video a la hermana Keila cuando yo muera. Pero en el pacto con Cristo, dice Jeremías 55, que jamás se ponga en olvido. El pacto de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, tendremos que dar cuentas de ese pacto que hicimos con el Señor. Va más allá de la muerte. Cuando muramos todavía somos responsables de ese pacto. Si hicimos bien, somos parte del cuerpo de Cristo. Si hicimos mal, también daremos cuenta de ese pacto que hicimos. El del matrimonio, el que dijo el apóstol Pablo, como el marido y la mujer vienen a ser uno. Serán dos en una carne. Ese misterio es grande, pero termina cuando uno de los dos muere. Pero el de la iglesia va más allá. El de Cristo y su esposa. ¿Me explico, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿La iglesia primitiva practicó esto, sí o no? Sí. ¿La iglesia primitiva practicó el pacto? ¿Hacían pacto o no hacían pacto? Sí hacían pacto, hermanos. Vamos a verlo en la Biblia. No es una idea nueva, no es una idea de estos últimos años. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Le voy a explicar cómo eran escritas las profecías, ¿ok? Pónganme atención. Lo que escribió Jeremías y lo que escribió Isaías, pues como el mancebo se casa con la Virgen, ¿de dónde le vino la idea a Isaías? ¿Isaías era un ángel o era un hombre? Un hombre, como usted y como yo. Era humano. ¿De dónde le vino la idea a Isaías de decir, como el mancebo se casa con la Virgen, se casarán contigo tus hijos? ¿Usted ha tenido buenas ideas? ¿Quién ha tenido una buena idea? Hoy tuvieron una buena idea. Dijeron, vamos a la iglesia. Esa es una buena idea. Pero a Isaías, ¿cómo le vino la idea de decir y escribir, como el mancebo se casa con la Virgen, se casarán contigo tus hijos? Amén. Los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que la escritura comienza. Déjeme hacer memoria. Busque por allí en Pedro esta escritura. Que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Hay una escritura que dice que inquirían. Inquirían cuándo y en qué punto de tiempo era el Espíritu de Cristo que obraba en ellos. A Jeremías y a Isaías no se les ocurrió, oh, este texto se oye bonito. Miren qué bonito se oye. Como el mancebo se casa con la Virgen, así se casarán contigo tus hijos. Y luego los demás hombres dijeron, bien, Isaías, apúntala para que no se te olvide. No fue así, hermanos. No era así. Era una revelación de algo que ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Dios agarró esas palabras que existen desde antes de la fundación del mundo y se las reveló a Isaías para que él escribiera, pues como el mancebo se casa con la Virgen, se casarán contigo tus hijos. Entonces eso está escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué escritura es? Es 1 Pedro 1, 10 y 11. 1 Pedro 1, 10 y 11. Dice,
De la cual salud los profetas de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros que había de venir a nosotros, han inquirido, o sea, se han preocupado por investigar y por preguntar, y yo creo que es un buen consejo para usted el día de hoy. Inquirían, buscaban, cuando Dios se los revelaba y lo escribían, luego ellos inquirían. Usted se acuerda, y no me quiero ir mucho de esto, pero es necesario para que entienda la revelación divina. Aquel hombre eunuco que iba de camino y Felipe se allegó a su carroza, a su carro, y le dijo al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo al etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ahora dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? Y él estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y cuando el eunuco iba leyendo y lee esa escritura, no entendía. Y él dice, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de él o habla de algún otro? Y gloria a Dios por el miembro de la iglesia de Dios llamado Felipe. Porque para eso está la iglesia, para aclarar las escrituras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miembros de la iglesia de Dios. El apóstol Lucas, que escribió el Hechos, miembro de la iglesia de Dios. Pablo, el que escribió las cartas paulinas, miembro de la iglesia de Dios. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron miembros de la iglesia de Dios. Es la iglesia la que le explica al mundo las palabras que la misma iglesia escribió, inspirada por el Espíritu Santo. Eso es un extra, ¿no? Eso no estaba en las notas. Los profetas, inspirados de Dios, inquirían, buscaban, investigaban, oraban. Como el mancebo se casa con la Virgen, ¿cómo se va a casar? ¿Qué va a existir en el futuro? Como el mancebo se casa con la Virgen, se casarán contigo tus hijos. Pero Isaías tal vez decía, ya somos el pueblo de Israel. ¿Cómo es que va a haber alguien que se case con él como el mancebo con la Virgen? Y tenía que buscar, y tenía que estudiar, y tenía que inquirir. Hay algo en el futuro, algo va a suceder. ¿Qué más sigue diciendo? Que inquirían. Y diligentemente buscaban. Y diligentemente buscaban. Por eso el profeta Jeremías dijo, preguntarán. Porque va a ser difícil que lo entienda lejos de la iglesia de Dios, hermanos. Lejos del cuerpo de Cristo va a ser difícil que entienda el plan eterno y divino de Dios. Necesita que la iglesia lo enseñe, le explique, aprenda de la iglesia de Dios, aleluya, que es la esposa de Cristo. Preguntarán por el camino de Sión. ¿Por qué? Porque estudiaron y no entendieron. Entonces preguntarán por el camino de Sión. Y cuando se les explique, entenderán y voltearán y mirarán, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno. Eran o son hijos de Dios, pero no están dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice que venid y juntaos. Ya somos del reino de Dios, ya somos hijos de Dios, pero aún no somos parte de la iglesia. Por eso dicen, juntaos a Jehová con pacto eterno, porque se les va a explicar, se les va a enseñar. Sigue diciendo la escritura. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo. ¿Quién era el que los estaba inspirando? Cristo cuando estaba escribiendo. Cristo cuando los inspiraba. Les revelaba las cosas escritas en la palabra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya está escrito el plan eterno. Por eso los profetas cuando escribían, era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Imagínense al Cristo enamorado de su esposa, escribiéndole una carta para el futuro cuando le llegue a la esposa la carta. Para la iglesia de Dios. Como el mancebo se casa con la Virgen. Si ahorita usted tiene 16, 17 años, espérese. Tenga paciencia, no se desespere. Llegará el mancebo que Dios tiene para usted. Y la sacará de blanco de su casa. No se desespere. Espérese, tenga paciencia. La hermana Keila aguantó hasta 19 años. Cuando llegó su mancebo. Pero no me la robé. Le propuse matrimonio y nos casamos. Hicimos el pacto matrimonial.
Otros esperarán hasta 30 años, hermana Flor, no se desespere. Hermana Ruth, 50, no le hacen. No se desespere. Mire, la iglesia desde antes de la fundación del mundo, el plan ha venido funcionando hasta que Cristo vino a establecerla. Pero le mandó cartas, le escribió mensajes, le escribió poemas, le escribió profecías, aleluya. Y le dijo lo que iba a suceder y la boda cómo va a estar. Le escribió y le mandó una carta cuando ya Cristo se había ido. Le mandó el Apocalipsis. Un día, esposa mía, un día iré por ti, te recogeré y nos gozaremos y nos alegraremos porque son venidas las bodas del Cordero. Es el Espíritu de Cristo escribiéndole a su única y exclusiva esposa que viene desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Los profetas buscaban, inquirían, agarraban la Biblia, gloria al Señor, y buscaban, Señor, ayúdame a entender cuándo serán estas cosas. Estaba lejos Isaías y Jeremías de venir a ser parte del plan eterno de Dios, pero fueron usados para escribir las cosas eternas de Dios. Ya termina ahí el texto para no dejarlo a medias. Y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que deben venir a Cristo. Amén. Y las glorias después de ellas. Y las glorias A después los cuales de fue revelado. allí hasta ahí, porque ya estábamos lejos de acá, donde queremos ir. ¿La iglesia primitiva practicó esto? La respuesta es sí. ¿Cómo sabemos que la iglesia practicó esto? Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y luego hay una palabra allí, una letra, que en sí esa letra es una palabra. Fueron bautizados y añadidos. Fueron bautizados en agua. Y luego, después de que fueron bautizados en agua, fueron añadidos. Y usted que está aquí, que me escuchan, aprendan que fueron añadidos como nosotros los añadimos hoy. Primero los doctrinamos. Cuando aceptan la doctrina, entonces son añadidos a la iglesia. Fueron bautizados, fueron doctrinados, porque Jesús le dijo en el capítulo 28 de Mateo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. ¿Cree usted que Pedro no obedeció la voz de Dios? Sí obedeció. Lucas, el escritor de los Hechos, dice que fueron bautizados y añadidos. Pero para añadir, primero se doctrina, se enseña. Cuando la persona acepta la palabra, como el pueblo de Israel, que dijo todo lo que Jehová ha dicho haremos, así se le pregunta a la persona, se le doctrina, se le dan las enseñanzas bíblicas. Cuando la persona las acepta, entonces se le hace el pacto. Y cuando se le hace el pacto, ¿qué pasa? Es añadido a la iglesia. Fueron bautizados porque fueron salvos. Y luego fueron añadidos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Fueron qué? Bautizados y pactados. Bautizados y añadidos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo hubiera añadido, hubiera bautizado a alguien que no estaba casado y estuviera viviendo con una persona divorciada? No, porque la misma doctrina que Pedro predicó está en la Biblia que predicamos nosotros. ¿Cómo iba a saber Pedro si la persona era aceptable para ser miembro del cuerpo de Cristo? Había que enseñarlos, había que doctrinarlos. Por eso sabemos y entendemos que fueron pactados después de ser bautizados, porque Pedro tenía que haber enseñado para poder saber si ellos calificaban para ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces hubo un pacto.
para ser miembros del cuerpo de Cristo. Ahorita voy a llegar allá rapidito. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cómo los añadía? No era por el bautismo que los bautizaba y automáticamente eran añadidos. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir, los que eran salvos, eran doctrinados, y cuando estaban listos para ser parte del cuerpo de Cristo, entonces eran añadidos a la iglesia de Dios. ¿Dónde comenzó la iglesia físicamente? Para que Pedro los pudiera añadir, la iglesia ya tenía que estar en funcionamiento. Para que Pedro los pudiera añadir, Pedro ya tenía que haber sido añadido con un pacto. Muchos piensan que con el bautismo del Espíritu Santo, por la referencia de Hechos capítulo 2, que dice que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre de todos los 120 que estaban en casa. Vamos a Marcos 3:13. Hermano Juan Diego, ayúdeme a buscar en Juan capítulo 17, por favor, donde dice, yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Juan 17, uno de los versículos, 5 o 6 por allí. Pero Marcos 3:13 nos dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Marcos 3:13 dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué? Y vinieron a él y estableció 12. ¿Cómo que los estableció? Como institución. Como una institución divina. Estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando él sube al monte y llama a los que él quiso, los enseñó, los doctrinó y estableció su iglesia sobre el monte Atín. Aquello que estaba desde antes de la fundación del mundo, aquello que estaba en la mente de Dios, vino a tomar figura, vino a la existencia en este mundo en Marcos 3:13, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y estableció 12. ¿Y cómo sabemos que hizo un pacto con ellos? ¿Lo encontró, hermano? Sí. ¿Qué versículo es? En el 7, pero quiero empezar en el 4. Ok. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ya la había acabado. ¿Cuál es la obra que le dio? Que muriera en la cruz. En el capítulo 17 todavía Cristo no va a la cruz. He acabado la obra que me diste que hiciese. Sígale, hermano. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran, o sea, estaban en el reino de Dios. Tuyos eran, no los paganos, no los del mundo. Tuyos eran hijos de Dios, son hijos de Dios y me los diste. Sí, hermano. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Ahora han conocido, ¿por qué? Porque ya les explicó, porque ya les enseñó. Sí, hermano. Porque las palabras que me diste... Porque las palabras que me diste, ¿cuáles son esas palabras? Su doctrina. Igual cuando Dios se las dio a Moisés en el monte, igual Cristo se las dio a la iglesia en el monte Atín. En la Biblia no va a encontrar la palabra Atín, pero es el monte que está en esa parte donde Cristo organizó su iglesia y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Capítulo 17 de Juan, el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente. Yo me diste, dijo Jesús, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Aquí dice, Señor, tuyos eran y me los diste, ya estaban en el reino de Dios, ya eran salvos. Tuyos eran y me los diste. Yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Cuando hacemos el pacto de membresía, decimos,
¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios? Creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas. El Nuevo Testamento como su regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. Y andar a la luz a su mejor conocimiento y habilidad. Y la respuesta del que quiere ser miembro dice, así lo haré, o amén, o así, o lo prometo. Y allí hace un pacto con la iglesia de Dios y viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Así Cristo les dio su palabra y ellos la aceptaron, ellos la recibieron y allí fue organizada la iglesia en Marcos 3:13. 14 y 15 les da el propósito y los nombres de los primeros miembros de la iglesia de Dios. En Hechos 2, esa iglesia que fue organizada de 12 miembros, ya contaba con 120 miembros, 11 discípulos con los que se comenzó la iglesia porque uno de ellos murió, Judas. Había 11 de los que comenzó Cristo su iglesia, más otros 109 que habían ganado para ser miembros ese momento en que estaban en el aposento alto. En el aposento alto, en Hechos 2, solo fueron llenos del poder de Dios. Cristo cuando se fue al cielo, antes de subir, les dijo, váyanse a Jerusalén, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen la promesa de mi Padre. Ellos se fueron como institución divina, como iglesia, fueron al aposento alto y allí esperaron la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Amén. A la parte de mero abajo dice, y para trabajar en el cumplimiento del plan de Dios, de reunir en un solo redil a todos los hijos de Dios que estaban derramados. Pero eso, hermanos,